Mi nombre es María Dolores Lemus y a continuación voy a leer mi ensayo número 1. ¿Y tú, crees en verdad en un Dios sobrenatural o no admites que para ti es irreal? Desde el momento en que se habló de evolución de las especies, se puso en tela de duda la ciencia y la religión. Así, cuando hablamos de la evolución, más de un científico loco opina. Loco por su arriesgado camino al tratar de llegar a donde quizá alguien más llegó, pero de una manera distinta. Así encontramos a Darwin y a su seguidor Dawkins. Este último gran seguidor de la evolución niega en su mayoría la existencia de Dios y crea en todos sus oidores la duda de saber si éste en verdad existe o no a partir de relatos como el relojero ciego y el capellán del diablo. Richard Dawkins es un científico conocido por la disección de la jirafa, donde muestra la imperfección de las especies mediante la presencia del nervio laríngeo y lo esclarece como un ejemplo de la ausencia de un dios y de verdadera evolución. Entre otras cosas, se caracterizaba por su gran oposición frente a la religión. Constancia de esto tenemos en el TED Talk de Dawkins, donde habla de su ateísmo militante, un ateísmo que se presentaba de manera hostil frente a la religión. Al relacionar a Dawkins con Darwin, se conoce que éste lo apoyaba, aunque también argumentaba la dificultad para comprender las teorías darwinianas porque no todos tenemos la capacidad de entender sus investigaciones, de acuerdo a 3 factores: el tiempo, por la incapacidad de la mente para estar en varios momentos; el azar, ya que no encajaba con la selección natural de Darwin; y el diseño, ya que hablamos de una maravilla compleja. Dawkins también nos habla del relojero de la naturaleza, que no es más que la selección natural. Esta selección, que para Darwin era un proceso sin mente ni imaginación, que vivía el presente eligiendo aquello sin manipular, básicamente un relojero ciego. Por relojero hablamos de un diseñador que junta muchas piezas para poner el reloj en funcionamiento, un ejemplo de complejidad imposible para un Dios creador. Sin embargo, al ser ciego hablamos de quien hace las cosas sin diseño alguno. La ciencia no se puede poner en contacto con la religión simplemente por las cosas de las que ésta habla. Por ello Dawkins se autodenomina capellán del diablo, por ser aquel que lleva las malas noticias del diablo. Este apartado habla de lo bueno y lo malo, pero sobre todo trata de crear conciencia en las personas de que somos los únicos con la capacidad de comprender y entender la verdadera evolución, para de esa manera revelarnos y admitir que creemos o no en Dios. Por otro lado, Dawkins también nos habla de aquellos huecos especistas que no nos permiten reconocer nuestro verdadero origen, así como también qué animales tienen relaciones antepasadas con nosotros. Son aquellas lagunas o obstrucciones mentales que bloquean nuestra capacidad de darnos cuenta que somos tan parecidos a simios que han ido evolucionando de la misma manera que nosotros, sin tener presencia de un Dios, sin creador. Finalmente, podemos concluir que lo que Richard Dawkins quiere hacernos entender es que la evolución sí existe de manera natural, tal y como Darwin la ha explicado, sin necesidad de un Dios sobrenatural, por lo que invita a las personas a revelarse y admitir lo que en verdad creen. Esta información fue obtenida a partir de los textos del capellán del diablo y el relojero ciego, relatos de cómo explicar lo muy improbable, el capellán del diablo y lagunas mentales, así como también del TED Talk de Dawkins. Gracias.